Bien, pues comenzamos la escuela bíblica. El título sabéis que es Fundamentos Básicos para la Vida Cristiana. Y estamos en la lección 7, creo que vamos a comenzar la octava parte de esta lección, es una lección larga, que trata, y el título es ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? Voy a hacer un breve resumen muy corto de lo que hemos estudiado hasta ahora. Y es que cuando nos convertimos recibimos una nueva vida. Eso significa que ya le pertenecemos a Cristo y que Cristo nos ha hecho cambiar de vida. Somos una persona nueva, una creación nueva. La Biblia dice, Pablo, que somos nuevas criaturas, que significa nueva creación, pero en Cristo, ¿no? Por medio de Cristo. La vida antigua, la que llevábamos antes, quedó atrás. Una nueva vida comienza, ¿verdad? Todos aquellos que se convierten al Señor cambian completamente de vida. Si no hay cambios, porque realmente no ha habido, digamos, una transformación de lo que éramos antes a lo que debemos ser después de conocer a Cristo. Además de recibir esa nueva vida, esto conlleva algunas cosas que voy a repasar enumerándolas simplemente, que es primero que nos hemos convertido en hijos de Dios. También conocemos al único Dios verdadero y a su enviado, a Jesucristo, el Mesías prometido. También tenemos paz con Dios y la paz de Dios en nuestro corazón. Estamos también reconciliados con Dios y estamos encargados de la reconciliación de las personas entre sí y también entre las personas y Dios. Ese es el ministerio de la Iglesia, reconciliar a los incrédulos con Dios, hacerles ver que están, digamos, enfrentados a Dios por el pecado y necesitan, como se suele decir, hacer las paces. También, como hijos de Dios, esto también conlleva una nueva, digamos, relación con Dios. Tenemos, y ya lo estudiamos esta semana pasada, que creo que lo que vimos es que le pertenecemos a Dios, somos posesión de Dios y posesión de Cristo, ¿no? Somos su posesión, somos su pueblo que Él compró y nos redimió, que significa pagó el precio por nuestra esclavitud, la esclavitud del pecado. Así lo afirma el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 9, donde dice: vosotros sois un linaje, que significa una familia escogida, real sacerdocio, sacerdotes al servicio del Rey. También sois una nación santa, que significa apartada y dedicada y transformada. Y luego dice, pueblo adquirido, pueblo comprado por Dios, con un fin y con un propósito, que es que anunciemos las virtudes de Dios, que nos trasladó de las tinieblas, del pecado, de la ignorancia donde vivíamos, a la santidad, a la luz de su Hijo Jesucristo. Y decíamos que a Dios le pertenecemos por dos motivos. Primero, por creación, Él nos creó, fuimos creados por Él y para Él, o sea, para su alabanza, veremos luego, porque así lo asegura el profeta Isaías en el capítulo 43, verso 21, donde Dios por boca del profeta nos dice: yo he formado, te he creado para mí mismo, o sea, para Él, para que proclaméis mi alabanza. También hemos sido creados para que le adoremos. Y recordar que adorar también significa, aparte de reconocer sus virtudes, aparte de sentirnos orgullosos de Él, también significa obedecerle. Y por eso le pertenecemos a Dios por creación. Y el segundo motivo, le pertenecemos porque nos compró. Cuando nosotros, por nuestro pecado, nos apartamos de Dios, cambiamos, como se suele decir, de padre, pasamos de ser creación e hijos de Dios, de ser creación, hijos de Adán, a pasar de ser creación a través del nuevo nacimiento a ser hijos de Dios. Entonces eso requería un precio. El precio lo puso Jesucristo. Él nos compró con su sangre. Así lo dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 7, dice: en Jesucristo tenemos redención. Redimir significa eso, que hemos sido comprados por un precio y por lo tanto le pertenecemos a Dios y debemos vivir por y para Cristo. Y esa redención
lo primero que hace es quitarnos el pecado, o sea, el perdón de los pecados llega a nuestra vida mediante lo que Jesucristo hizo. Claro, está mediante también aceptarlo y reconocerlo y pedir perdón y arrepentirnos. Por eso somos posesión en exclusiva de Dios por creación y por redención. Hoy vamos a estudiar el siguiente punto, que se titula No solo somos sus hijos, sino que Él es nuestro Padre. Padre, que quiere decir que es el que nos ha engendrado esa nueva vida a través de la sangre de Cristo. Entonces lo que significa eso es que le pertenecemos a Él es nuestro Padre, que a veces decimos somos hijos de Dios y qué bueno tener un Padre así, pero hay que entender lo que significa un Padre. A un Padre se le debe respeto y obediencia. Si en la vida, digamos, natural, terrenal aquí en esta tierra, tenemos que honrar y respetar a nuestros padres, cuánto más debemos honrar y respetar a Dios como nuestro Padre Celestial que Él. Por eso no solamente tenemos los privilegios de hijo, sino que tenemos la obligación de honrar a nuestro Padre y respetarlo y obedecerlo. ¿Y estáis entendiendo? En Romanos capítulo 8, verso 15, Pablo dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Sabéis que Abba Padre es una palabra que está en arameo, y el arameo es el idioma que usaba Jesús cuando hablaba con su familia. Era un idioma que se empleaba en las casas, era un idioma familiar y significa papaíto. Por tanto, no hemos recibido, hermanos, un espíritu que nos esclavice al temor y al miedo. Hemos recibido el Espíritu de Dios. ¿Y cuándo se recibe ese espíritu? Cuando Dios nos adopta como sus propios hijos. Y ahora le podemos llamar familiarmente papaíto, pero con respeto. El hecho de que tengamos esa confianza con nuestro Padre no implica la falta de respeto. Lo que sí implica es el respeto, vuelvo a repetir, la honra y la obediencia. Eso se le llama eso andar en el temor de Dios. El temor de Dios no significa tenerle miedo, sino respetarlo como nuestro Padre Celestial que Él, honrarlo y por tanto obedecer su palabra, que para eso nos la ha dejado escrita. Por tanto, esto habla de una nueva identidad del cristiano. Cambiamos de identidad. Cuando nacemos, nuestros papás nos asignan un nombre, ¿verdad? Y ese nombre marca nuestra identidad. La identidad, digamos que es la esencia misma de una persona y que la identifica como una persona única. Luego se nos concede, cuando ya tenemos cierta edad, un documento de identidad, lo que aquí en España se le llama el DNI, Documento Nacional de Identidad, que son nuestros datos identificativos que demuestran que somos únicos. No hay dos personas iguales, que comentábamos la semana pasada. No hay dos personas iguales, nos diferencian. Incluso los gemelos tienen diferencias, no son iguales, la huella dactilar no es la misma. Por eso, cuando se nos asigna el DNI, digamos que demuestra quién eres realmente. Por eso en cualquier transacción, cualquier cosa que hagamos, cualquier documentación que tengamos que presentar, se nos exige el DNI para que nos identifiquemos por quién somos, ¿verdad? Pues con Dios pasa lo mismo. Antes de conocer al Señor teníamos una identidad. Jesús mismo lo dice, y aunque sea fuerte, lo que voy a decir es la realidad y es la verdad. Éramos hijos del diablo. Antes de conocer al Señor, éramos hijos del mismo diablo. Y lo dice Jesús, lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a leer algunos versículos. Jesús les dijo a los judíos que supuestamente decían creer en Él. Versículo 41. Dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación, un solo padre tenemos, Dios.
Versículo 42, Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, ciertamente me amaríais, porque yo procedo y he venido de Dios, no he venido de mí mismo, sino de Él que me envió. Y el versículo 44 vuelve a hacer hincapié, cuando el Señor repite las cosas porque son de gran importancia. Dice: vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era el diablo, homicida desde un principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. En el diablo cualquier cosa que te digan nunca te va a decir la verdad. No hay ningún tipo de verdad en él. Cuando habla mentira y habla de lo suyo, pues es mentiroso y padre de la mentira. O sea, es el que engendra, donde se engendra la mentira. Hermanos, después de conocerlo y de recibirlo como Señor y Salvador, cambiamos de padre, cambiamos de identidad. Ahora somos hijos de Dios. Qué bueno y qué maravilloso. Pero no por nuestros méritos, no por lo buenos que somos, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Por ese motivo nosotros cambiamos de identidad. Pasamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios, con un Padre que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros y que nos regaló a su propio Hijo, para que cuando le aceptamos, le recibimos y le obedecemos, pasamos a ser hijos de Dios. Tenemos el derecho legal de llamarnos hijos de Dios. ¿Qué ocurre si no lo hacemos? Que no tenemos ese derecho. Que tú podrás decir, como se suele oír, todos somos hijos de Dios. Eso es una gran falacia, eso es una mentira. Todos somos creación de Dios. Todos nacemos como hijos de Adán, con la simiente del pecado en nuestro corazón. Y por eso es necesario un nuevo nacimiento. Timoteo no. Nicodemo, no me venía. Nicodemo no entendió eso cuando Jesús se lo dijo. Te es necesario, es una necesidad que nazcas de nuevo. Y Timoteo no lo entendió. Timoteo, es que cuando se mete una palabra no hay manera, ¿eh? Nicodemo no lo entendió. Dice, ¿cómo voy a entrar yo de nuevo en el vientre de mi madre y voy a nacer de nuevo? Él lo estaba viendo de una forma física, de una manera natural. Pero Jesús le dice, no se trata de nacer de carne ni de sangre, se trata de nacer en el Espíritu. Que tu espíritu sea renovado, sea transformado. Porque realmente lo que nosotros somos es espíritu. Somos un cuerpo, o sea, un espíritu que vive en un cuerpo carnal y tiene alma, tiene una mente, tiene un poder de decidir, un sitio donde están las emociones, que es el alma. Por eso el alma es lo que necesita ser salvada. Y en Juan capítulo 1, versículos 11 y 13, así lo expresa el propio Jesús. El apóstol dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le recibieron y le reciban hoy, a los que creen en su nombre, les da potestad, derecho legal de ser hijos de Dios. Recibimos en ese momento la adopción de Dios, los cuales, dice el verso 13, no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Jesús vino a su propio pueblo, al pueblo judío. Él tenía que nacer en un lugar y eligió el pueblo judío para nacer, pero hasta ellos lo rechazaron. Ellos recibieron el rechazo. O sea, Jesús recibió el rechazo de ellos, porque ellos esperaban un Mesías libertador. Recordemos que ellos vivían bajo la opresión romana y ellos esperaban a alguien armado poderosamente que los defendiera contra los romanos y los venciera a los romanos. Pero claro, cuando él vino y las armas que él decía que había que emplear era el amor hacia los enemigos, la misericordia, la compasión, el perdón, pues lo tuvieron que rechazar. Y muchos judíos todavía siguen rechazándolo porque no creen que fuera el Mesías anunciado por los profetas. Por eso aquellos que le aceptan, aquellos que no lo rechazan, aquellos que creen en él,
Dios le da la autoridad, el derecho de poder ser llamados hijos de Dios, y no nacen, como dice aquí el apóstol, no nacen con un nacimiento, digamos, físico, como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios, nueva identidad, nuevo padre, nueva familia. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, vemos una promesa que se llama, en las promesas hay bastantes promesas que se llaman apocalípticas. Esta es una de ellas. Dice: a todos los que salgan vencedores, o sea, a los que se mantengan fieles, aquellos que empiezan y terminan, porque hay personas que empiezan pero a mitad de camino se van o desaparecen, no terminan. Dice: a ellos les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. O sea, les revelará los tesoros escondidos que hay en el cielo, les revelará su palabra. Y luego dice: y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo. Ahí está la nueva identidad, que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Al tener un encuentro personal con Él, nacemos espiritualmente y recibimos una identidad, y se produce un cambio total y radical. En Génesis capítulo 32, vamos a leer los versículos del 24 al 30, donde vemos la historia de Jacob peleando con el ángel del Señor. Dice así: y Jacob se quedó solo, y un varón estuvo luchando con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no podía con él, le atacó el encaje de su muslo, y se le descoyuntó el muslo a Jacob mientras luchaba con él. Entonces dijo el ángel: déjame que raye el alba. Y Jacob le dijo: no te dejaré si antes no me bendices. Y le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: me llamo Jacob. ¿Sabéis lo que significa Jacob? El que suplanta, el engañador. ¿Sabéis que suplantó la primogenitura de su hermano, no? Con engaño, aliado con su mamá, ¿verdad? Por eso ese nombre significa, Jacob significa el que suplanta, el engañador. Y le dijo el ángel: ya no te llamarás más tu nombre Jacob, sino Israel, que significa el que lucha con Dios y con los hombres y sale vencedor. O sea, tiene una nueva identidad. Dice: porque has luchado con el Señor y has vencido, no te has rendido. Ahí vemos la importancia de la constancia y la perseverancia. Y luego en el versículo 29 dice: entonces Jacob le preguntó y le dijo, ahora le pregunta Jacob al ángel: te ruego que me declares tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas mi nombre? Como diciendo: ¿hace falta que te diga quién soy? ¿No te das cuenta que soy Dios mismo? ¿Verdad? Y lo bendijo allí. Versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y aún así fue librada mi vida. Y cuando hubo pasado Peniel, salió el sol, y dice que cojeaba por causa de su muslo. Aquí hay una gran enseñanza. A partir de aquí vemos cómo Jacob cambió su forma de actuar y de comportarse, recibió una nueva identidad, dejó de ser suplantador y se convirtió en un vencedor, y cambió también su forma de caminar, que eso significa cambió su vida de una forma total y radical. Jacob se convirtió en otra persona, en Israel. Al tener ese encuentro personal con Dios, cambió su vida. Es lo mismo que le ocurrió a Saulo cuando perseguía a los cristianos camino de Damasco. Él creía que lo que hacía era lo correcto, que los cristianos eran una secta que perjudicaba al Estado y por eso los perseguía. Iba por un camino y era fiel a su camino. Pero cuando tuvo el encuentro personal con Cristo, lo derribó de su montura. O sea, se dio cuenta
a través de la breve conversación, porque fue muy breve la conversación que tuvo con el Señor, oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres tú? Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque el que persigue a un cristiano, el que persigue a la iglesia de Cristo, le está persiguiendo a él, porque nosotros somos su cuerpo. Y entonces cuando él se dio cuenta de eso, ¿verdad?, entonces reaccionó y se puso a su disposición. ¿Qué quieres que haga? Y ya el Señor le marcó las directrices a seguir. Cambió de identidad también, de llamarse Saulo a llamarse Pablo. Saulo era aquel que tiene autoridad, aquel que tiene, o sea, que es respetado, aquel que se enorgullece, y en cambio le cambió el nombre a Pablo, que significa pequeño hombre, hombre humilde, ¿verdad? Cuando tenemos ese encuentro con Cristo, nuestros defectos desaparecen y Dios nos lo cambia por virtudes. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso nosotros, cada persona, cada ser humano, necesita tener ese encuentro con Jesús para que su vida cambie, para que se dé cuenta que debe cambiar de identidad. Depende, hermanos, de nuestra respuesta a ese encuentro, de nuestra lucha, de nuestro esfuerzo, de nuestra constancia. ¿Saldremos derrotados o saldremos vencedores? Amén. Y así tendremos una nueva identidad y nuestra forma de caminar, nuestra manera de vivir también cambiará por completo, como le ocurrió a Jacob, que cojeaba después de ese encuentro con Jesús, con Dios. Hay cantidad de preguntas que surgen y que las oímos. ¿Quién somos? ¿Qué hacemos aquí en esta tierra? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de que estemos aquí en esta tierra? Hoy la sociedad anda por grandes problemas de identidad, hermanos. Quizá influenciada por estas nuevas ideologías que han salido, que nos quieren hacer dudar incluso de nuestra identidad, de lo que somos. Por eso tenemos que llevar mucho cuidado con nuestros niños en los colegios, los pequeños. Hoy han aprobado, o iban a aprobar, o se quedaba aprobado, he oído así por encima las noticias, de que van a aprobar el cambio de sexo a los 16 años y sin permiso de nadie. Eso es una aberración, hermanos. Eso es una ideología que va en contra de la genética. La ideología es una idea de un ser humano. La genética es algo que estudia la biología de las personas, o sea, la vida de las personas, cómo nacen, los cromosomas que tienen, que son diferentes del hombre y la mujer. El hombre y la mujer no son iguales, son distintos. Pero quieren hacernos creer que podemos cambiar lo que Dios ha creado y que lo ha creado tan perfecto. Son, como se suele decir, son personas que están manipuladas por el propio diablo. Y lamentablemente la Biblia nos lo muestra, que existen este tipo de personas. Y nuestra obligación, aparte de que no debemos aceptar nunca esas nuevas ideologías, pero sí tenemos que tener misericordia de estas personas. Orar porque el Señor cambie sus corazones, o los cambie a ellos y ponga a otros que tengan las ideas, que no vayan en contra, que no violen la palabra de Dios. Por eso digo que hay grandes problemas de identidad hoy en la sociedad. Quieren manipularnos de tal manera que no sepamos ni lo que somos. Claro, y empiezan adoctrinando a nuestros niños pequeños. No te extrañe que cualquier día te llegue algún niño, si no estás pendiente de él, y te diga: oye, mamá, me han dicho en el colegio que yo puedo ser niña. O te llegue una niña y te diga: es que me han dicho en el colegio la profesora que yo puedo elegir ser niño. Va a llegar, bueno, ya está. Eso ya está ocurriendo. Hay testimonios de familias que está ocurriendo eso en los colegios. Es lamentable, pero está ocurriendo. Por eso digo que hay una gran influencia en estas ideologías para hacernos dudar incluso de lo que somos. Esto lleva, hermanos, a la inseguridad
y a fortalecer y fomentar las llamadas crisis de ansiedad. Hay muchos jóvenes que con estas historias acaban suicidándose, hermanos. Hay un gran porcentaje de suicidios de adolescentes por este tipo de cosas. Por eso la Iglesia no puede mirar hacia otro lado. Tenemos que levantarnos con autoridad y decir, no, con mis hijos no. Los que te lo permitan, porque tenemos libre albedrío, tenemos libertad. Quien te lo permita sí, pero tú no vas a educar a mis hijos. Quieren que también desaparezca la figura paterna como el padre y la madre, que desaparezca eso, que se le llamen progenitores. Ya no quieren que se nombre la palabra padre ni madre. ¿Hasta dónde vamos a llegar, hermano? ¿Hasta dónde la maldad y la influencia satánica en estas personas va a llegar a confundir tanto a nuestros hijos? Todo esto conduce al ser humano a comportarse, incluso en algunos casos, peor que los animales, llevados por los instintos carnales. Porque ahora todo vale. Todo vale. Si no dices no, pues aunque tengas 10 años, y si dices que sí, pues el sí vale. Estamos locos, hermano. El sí es sí. Madre mía. Está bien en algunos casos, ya en la mayoría de edad y todas esas cosas que tenemos que respetar cuando alguien dice que sí o alguien dice que no, pero que eso llegue a los niños. Que el niño, dice la ministra, que el niño tiene la libertad y cuando no lo hacemos le estamos coartando esa libertad de poder tener relaciones sexuales cuando él quiera y con quien quiera. Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Pero en fin, vuelvo a repetir, la Iglesia está ahí para levantar, digamos, un escudo de defensa contra estos ataques, estas nuevas ideologías que están perturbando a los seres humanos, a la humanidad. La biología y la genética, hermanos, están por encima de cualquier ideología. La ciencia, la biología es la ciencia que trata a los seres vivos, considerando su estructura, su funcionamiento, su evolución, distribución y sus relaciones. Y una ideología es un conjunto de ideas fundamentadas por el pensamiento de un ser humano, de una persona, o una colectividad, o un movimiento cultural, digamos, religioso o político. Pero son ideas humanas. La genética va por otro lado, es una ciencia que estudia cómo se han creado los seres vivos y cómo funcionan, cuáles son sus características de cada uno. Se va a llegar incluso al caso de que si tú quieres ser un perro, pues te van a autorizar que vayas por ahí por la calle ladrando. No tomarlo a broma. Y si te quieres casar con tu perro, pues igual hasta te lo admiten. Eso es aberrante, hermano. Lo que está ocurriendo, además, por otro lado, son señales de los últimos tiempos donde la Biblia dice: hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Está el mundo, como yo suelo decir, al revés. Siguiendo, hermano, la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, muchos se hacen una serie de preguntas sobre su identidad. Por ejemplo, ¿soy lo que hago? Si eres lo que haces, siempre estarás obligado a hacer más, ¿verdad? ¿Soy lo que he logrado? ¿Soy mis logros? Si soy lo que he conseguido, siempre estaré obligado a superarlo. ¿Soy lo que las personas piensan de mí? Son preguntas que se hace hoy en día la gente. Si es así, tendré que hacer cosas que agraden a otros y entonces no procuraré agradar a Dios, ¿verdad? Si soy lo que otras personas piensan de mí, yo estaré pendiente de hacer las cosas que le agraden a esas personas para que piensen bien de mí
y entonces dejaré de agradar a Dios. ¿Estáis comprendiendo? ¿Soy bueno o soy malo? Yo soy bueno, no mato, no robo. Yo suelo decir aquí que depende con quién nos comparemos. ¿Somos buenos o somos malos? Si tú te comparas conmigo, pues igual eres bueno. Pero el modelo a compararse es Cristo. Y si nos comparamos con Cristo, todos tenemos la de perder, ¿verdad? El modelo a seguir para ser bueno es Jesucristo. Si yo me comparo con Jesucristo y veo lo que es Jesucristo, lo que hizo Jesucristo, cómo se comportó Jesucristo y cómo lo hago yo, saldré seguro, saldré perdiendo, ¿verdad? ¿Soy santo, vivo en santidad o soy un pecador? Preguntas que tienen que llegar a lo profundo de nuestro ser. ¿Sigo la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios? ¿O vivo siguiendo las directrices que marca el sistema corrupto, la ética y moralmente de este mundo y que domina el propio Satanás como el príncipe de este mundo? Para estas preguntas, hermanos, el mundo no tiene respuesta. No las encuentra, no hay respuesta. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está la respuesta a estas preguntas? Hermanos, la respuesta solo podremos encontrarla en la palabra de Dios. Si el ser humano quiere y desea respuestas a estas preguntas, tiene que acudir a la Biblia, tiene que acudir a la palabra de Dios, donde encontraremos la respuesta para todo. La Biblia dice que somos su creación, como hemos leído en Génesis 1:27, y que fuimos creados a imagen y semejanza del propio Dios. O sea, somos un calco, una fotocopia de Dios. No somos el original, eso hay que tenerlo en cuenta, porque lo creado nunca va a estar por encima del creador. Pero hemos sido creados, digamos, a su imagen. Se nos ha hecho una fotocopia de Dios, somos una fotocopia de Dios. Por eso debemos escuchar lo que Dios dice que somos y apropiarnos de esa nueva identidad que recibimos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. ¿Estáis comprendiendo? Agarrarnos a esa nueva identidad y que nadie nos mueva de ahí. En Gálatas capítulo 4, versículo 19, Pablo dice lo siguiente: mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por vosotros, y seguirán hasta que Cristo, su carácter, su identidad, forme parte de vuestras vidas. La identidad de Cristo, hermanos, esa nueva identidad que recibimos de Él. Este era el deseo de Pablo, que la identidad de Cristo se forme en cada uno de los creyentes, cada uno de los cristianos o discípulos verdaderos, y así poder vivir de acuerdo al plan que Él tiene para nosotros, manteniéndonos fieles, y así podremos salir vencedores. La palabra fidelidad es una palabra que abarca mucho, que a veces no le damos la importancia que tiene el ser fiel a Dios. La fidelidad es estar dispuestos incluso a morir. O sea, en dos conceptos: entregar nuestra vida al servicio de Dios e incluso perder la vida física por no desagradar a Dios. Eso es lo que significa ser fiel. Y Jesús fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Ya Jesucristo nos marcó el camino a seguir, ¿verdad? ¿Somos fieles a Dios de esa manera? ¿Le somos fieles a Dios en todo? Ser fiel en todo significa obedecer la palabra en todo lo que la palabra de Dios dice. A veces cogemos lo que nos interesa y lo que no como que lo apartamos. Pero hay que ser fiel en todo, porque Cristo fue fiel en todo. Dios el Padre fue fiel, nos regaló a su Hijo amado, único en su especie, que es lo que significa unigénito Hijo de Dios, único en su especie.
nos lo regaló para darnos una nueva identidad. Y entonces no podemos dejar de valorar eso. La palabra de Dios dice lo que somos en Cristo. Vamos a repasar un poco lo de Juan, capítulo 1. Aunque hemos leído algunos versículos antes, vamos a repasarlo de nuevo. A partir de ahora vamos a leer desde el versículo 9, donde el apóstol declara lo siguiente. Dice, aquella luz verdadera, cuando habla de verdaderas, porque existen otras luces que son falsas, ¿verdad? Por eso tenemos que estar muy atentos, conocer la palabra de Dios bien conocida para que nadie nos engañe. Aquella luz verdadera, o sea, Jesucristo, que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Y como he dicho, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen de verdad en su nombre, creer significa también obedecer en la Biblia, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, esa nueva identidad que estamos tratando, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, aquel que es la luz verdadera, vino a este mundo a alumbrar las tinieblas. Las tinieblas sabéis lo que simbolizan, ¿verdad? La oscuridad, la ignorancia, el pecado. Y vino a darnos esa luz, esa santidad, esa sabiduría divina que Él quiere que tengamos y que nos conduzcamos. Vino a su pueblo, hoy viene a su iglesia, que Él, el mundo lo creó Él, pero también la iglesia salió de su costado cuando murió. Por eso también le pertenecemos, como iglesia le pertenecemos a Cristo. Pero hay muchos que incluso se llaman cristianos que no han aceptado de verdad lo que esto significa. Y por eso, aunque se llamen hijos de Dios, aunque acudan a las iglesias, tienen un problema serio, porque siguen viviendo con la antigua identidad. ¿Estáis comprendiendo? Hay muchos cristianos, vuelvo a repetir, llamados cristianos, que están viviendo en la antigua identidad, porque hacen las cosas del antiguo dueño, siguen haciendo las cosas del antiguo dueño, que el antiguo dueño que hacía mentir, pecar. Por eso todo cristiano, hermanos, todo persona que se llame cristiano, todo hijo de Dios, tiene que vivir en santidad, tiene que vivir apartado del pecado. Si no es así, seguimos teniendo la vieja identidad. No sé si estáis comprendiendo lo que quiero decir y transmitir. Que no hay que decirlo con la boca, hay que demostrarlo con hechos. Y los hechos demuestran si realmente somos hijos de Dios y hemos cambiado de padre. Si los hechos que yo hago son los mismos que hacía antes de convertirme supuestamente, sigo teniendo la vieja identidad. ¿Estáis entendiendo? Y eso es duro, pero es una realidad y hay que decirlo. Yo no quiero que luego el Señor me pida cuenta y diga, es que tú no hablaste claro. Yo prefiero que vosotros me tiréis tomate, que si son buenos y son de esos canarios que me gustan, los voy a recoger. Pero yo voy a decir siempre la verdad, hermanos. La verdad a veces duele, pero la mentira mata, ¿verdad? Eso es una realidad también. Si todavía no tienes esa nueva identidad, hermano, entrega tu vida a Cristo y recibe la identidad de hijo de Dios. Quiero terminar este tema con unos versículos que se encuentran en el capítulo 43 de Isaías. Y aquí está, el mismo Dios nos habla. Dice, ahora así dice el Señor, creador tuyo, o sea, el que te creó, oh Jacob, y formador tuyo, el que te formó, oh Israel, o sea, el que te cambió la identidad. Dice, no temas, porque yo te redimí, te compré,
te puse nombre y por tanto eres mío. Y luego dice, aquí hay una tremenda promesa: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor está diciendo en esta noche, porque aunque está escrito hace un montón de siglos, es una palabra viva para nosotros hoy. Y Dios nos está diciendo, escúchame, yo soy quien te creó, el que te formó en el vientre de tu madre. No tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Tremendo, ¿verdad? Te he dado una nueva identidad. Ahora te llamo por tu nuevo nombre, porque me perteneces, eres mío. Agarra esa palabra, escríbela en tu corazón y no la olvides. Y luego dice, cuando pases por grandes problemas, no te preocupes, yo estoy contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad que seguro van a venir a tu vida, no te ahogarás en ellos, porque yo te salvaré. Cuando pases por el fuego de la opresión y la prueba, no te quemarás. Las llamas de esas pruebas, dice la Biblia que tenemos que ser purificados por el fuego de la prueba. Nuestra fe también es probada por el fuego, lo mismo que el oro refinado. Para que el oro sea refinado y pierda todas sus impurezas, tiene que pasar por el crisol del fuego. Ese crisol para nosotros es la prueba, la tentación, las dificultades que nos van a hacer que todas nuestras impurezas desaparezcan, que nuestra fe sea fomentada, crezca. Cuando pasamos por pruebas maduramos, y Dios permite pruebas a veces para enseñarnos cosas y también para que consolemos a otros que puedan pasar esas pruebas después que tú, y puedas decirle, hermano, aquí estoy yo que pasé por lo mismo que tú, pero Dios me dio la fuerza, pasé por las aguas y Él no permitió que me ahogara, pasé por problemas y Él estuvo siempre conmigo, tuve una enfermedad y el Señor estuvo conmigo durante esa enfermedad, me dio fuerzas, me sanó, tanto espiritual como físicamente. Dios a veces permite que ocurran esas cosas en nuestra vida con ese propósito y con ese fin. Y tenemos que, por eso la Biblia dice que tenemos que estar gozosos cuando andemos por diversos tipos de pruebas. Hay personas que les duele una uña y empiezan a quejarse. ¿Por qué, Señor? Si yo soy hijo tuyo. Pues no te quejes, aprende, mira para atrás, porque igual otros están sufriendo mucho más que tú. Muchos ahora mismo se quejan de que no tienen una buena casa o tienen una casa que no, les gustaría tener otra casa mejor. Mirad lo que ha ocurrido con el terremoto. No sé si ya van 45.000 muertos. Personas que hoy lo tenían todo y en un minuto lo han perdido todo. Por eso Pablo decía, no te preocupes de esta vida, que es una leve tribulación pasajera. La vida son problemas que pasan, al final pasan. Lo importante es la vida eterna. Lo importante es que nos preparemos para empezar a disfrutar como un anticipo de la vida eterna aquí. Y luego tener la eternidad en la presencia de Dios. Eso es lo realmente importante. Lo que tenemos aquí, hoy lo podemos tener y mañana perderlo. Hoy puedes tener mucho dinero y mañana viene una crisis económico-social y adiós dinero. Te quitan la casa, te quitan el piso. Yo, como suelo decir, a mí me podrán quitar lo que quieran, pero la salvación no me la quita nadie. Porque eso es eterno. Lo de aquí es efímero, pasa pronto. La vida se acaba pronto. Los problemas, por muy gordos que tengan, al final se terminan. Todo se acaba. Y todos los elementos serán fundidos por el fuego. Tu casa, ese chalet tan precioso que te has gastado no sé cuántos millones, cuando el Señor lo decida,
será destruido por el fuego. Nosotros tenemos que preocuparnos y ocuparnos de nuestra salvación y hacerlo con temor y temblor, porque nos jugamos mucho, hermanos. Nos jugamos mucho y a veces por muy poca cosa que el mundo nos ofrece, quizá por un simple placer de 5 minutos, pierdas tu alma. Porque si el Señor viene en ese momento, ¿qué harías tú si fueras Dios? Pues no, ¿nos hemos puesto alguna vez en el lugar de un juez? Y nos hemos puesto alguna vez a pensar que Dios es un Dios justo y no puede prevaricar, no puede cometer injusticias. Por eso la Biblia dice que no dará por inocente al culpable, aunque Dios es amor, es misericordia, y lo ha demostrado dándonos la solución. Pero si tú te empecinas en seguir ahí en tu RQR, cuando el Señor venga, si te pilla en ese RQR, yo te pregunto, ¿dónde vas? Dímelo tú, ¿dónde vas? ¿Dónde vamos? Con nuestras luchas, nuestras disputas, nuestras peleas con la familia por un palmo de tierra. Si se va a quedar aquí todo y luego va a ser todo destruido. Ocúpate de tu salvación, ocúpate de tu alma y hazlo con temor y temblor. Es una necesidad y es algo que debemos plantearnos, hermanos. Dios es nuestro creador, Él nos ama, Él es nuestro Padre, cuando lo reconocemos como Padre, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Él te da una nueva identidad. Él quiere que vivas esa vida abundante, esa vida plena que Jesús nos promete. Cuando Él dijo, el diablo vino a robar, matar, ¿y qué? Y destruir. A robar nuestra vida cristiana, a robar nuestra paz, a destruir nuestra familia, a robarnos la bendición de Dios. Ese es el propósito de Satanás, ese es el plan que tiene Satanás. Y utiliza sus armas con el desánimo, la duda, que todo es mentira. Pablo dice que no olvidemos las maquinaciones, debemos saber cómo maquina el diablo, cómo planifica su plan de ataque. Y el plan de ataque suyo es eso, es nuestra destrucción por completo, tanto aquí en esta tierra como luego en nuestra alma en el infierno. Pero Jesús, el plan de Jesús es otro. Dice, yo he venido para que tengáis vida, para que tengáis una nueva identidad, para que paséis a ser hijos de Dios y como hijos de Dios, herederos y coherederos con Él de esa herencia que no se contamina, esa herencia que no pierde su valor, que no se devalúa como las cosas aquí en esta tierra. Las cosas aquí, hoy compras una casa, mañana vale menos porque viene una crisis. Compras un coche y hoy y mañana ya vale bastante menos. Las cosas de la tierra se devalúan, pero las cosas eternas, hermanos, no pierden su valor, porque son eternas. La salvación es eterna también. Esa nueva identidad que Dios quiere darnos también es eterna. Quiere que seamos hijos para poder heredar esa herencia que Él tiene para nosotros y que está guardada y protegida en el cielo para todos aquellos que le sirvan, que le honren, que empiecen, que terminen, que salgan victoriosos, que se mantengan fieles hasta el final. Eso, hermanos, es de gran bendición para nosotros y debemos ser sabios y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, porque lo que nos va a dar es lo mejor. Dios quiere lo mejor para sus hijos. ¿Qué padre no quiere lo mejor para un hijo? Hay padres malos, sí, podréis decir, pero la mayoría de los padres quieren lo mejor para sus hijos. Y aunque sus hijos no se comporten bien, los padres siguen amando a sus hijos,
Lo mismo ocurre con Dios. Dios nos sigue amando a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fallos y a pesar de nuestros pecados. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene hablando precisamente de que hemos sido hechos coherederos con Cristo de esa herencia. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga.